pura vida. Bien, Fernando Ríos Morillo es abogado, especialista en Derecho Financiero de la Universidad Monte Ávila y también miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Es nuestro invitado esta tarde con quien estamos conversando de esta reforma a la ley orgánica, a la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. En la parte anterior, nuestro invitado conversaba sobre las modificaciones que se plantean en el texto de la reforma aprobada por la Asamblea Nacional y ahora hablamos del impacto. Se ha dicho que es un impuesto de guerra en algunos casos, lo han mencionado así voceros que han estado con nosotros, y la preocupación también se centra en el impacto inflacionario de la imposición de la colocación de este impuesto a parte de la actividad comercial y la transabilidad de la economía venezolana y la informalidad de las transacciones. ¿Cómo esta modificación a la ley puede impactar en estos dos sentidos? Sí, fíjate, en un informe conjunto, ¿ok?, de asociaciones gremiales, tanto FEDEAGRO, con industrias, Consecomercio y Fedecámaras, ¿ok?, consignaron a la Asamblea Nacional los potenciales efectos que desde el punto de vista gremial se tiene previsto que si esta reforma entrara en vigencia pudiera potenciar, ¿ok? Y un principal que consideramos que es del día a día para los venezolanos es el tema del potencial factor de aumento en la inflación, ¿ok? Y básicamente esto va a hacer que para evitar el impuesto, o sea, para evitar que le cobren el impuesto a través del pago en divisas, ¿ok?, la gente va a comenzar a utilizar en mayor medida el bolívar, ¿ok?, aumentando la velocidad en la cual él está circulando en la economía, lo cual naturalmente produce una presión dentro del tipo de cambio con respecto al dólar, ¿ok? Y naturalmente, pues cuando ocurren este tipo de operaciones de presión sobre el tipo de cambio, automáticamente eso representa en la práctica un aumento en los costos de los bienes y los servicios, ¿ok? Y con ese aumento en los costos de los bienes y servicios, pues naturalmente también, como vía de consecuencia, lo que termina ocurriendo es aumento en la inflación. Claro, pero en este caso el impacto en el tipo de cambio no sería distinto al que hemos visto porque serían personas ofertando divisas para pasar a bolívares, no personas demandando divisas para intercambiar. ¿Cómo podría impactar en el incremento del precio si tenemos como lógica de la economía que a mayor oferta tenemos una disminución de los precios? Bueno, dice Correcto. la lógica, o sea, económica. Sí. Y de hecho es correcto, solo que no, la presión en el tipo de cambio no se vería por las operaciones de cambio de divisas a bolívares, sino que vendría como consecuencia de que la gente, para evitar que se le de alguna forma se grave este impuesto al pagar en divisas, utilizarían más el bolívar. Y al utilizar más el bolívar hay una velocidad en cuanto a cómo se mueve el bolívar en la economía que naturalmente empieza a impactar en el tipo de cambio. Entonces, al impactar en el tipo de cambio, pues naturalmente sabemos que Venezuela es una economía ahorita que principalmente está siendo más importadora, ¿okay?, que productora nacional, y al tener que hacer uso en esas divisas para realizar la importación de esos bienes o de esos servicios, pues teniendo una mayor valoración del tipo de cambio, los servicios, cuando sean a su vez reflejados en bolívares, van a tener un precio superior. Y el otro tema, la evasión. ¿Cómo también Sí. el Estado puede hacer seguimiento a las transacciones, por ejemplo, fuera del sistema bancario, que también se les impone este impuesto? ¿Qué capacidad tiene el Estado? Porque además hablamos de un tema importante, que no lo hemos tocado dentro de todo esto, la imposición a las grandes transacciones financieras, no es solamente a las divisas, también a las criptomonedas, que también aplica una realidad totalmente distinta a los sistemas financieros globales porque son descentralizadas, es decir, cómo tener un alcance para evitar la evasión fiscal en estos puntos también que son importantes y que una realidad hoy lleva a la pregunta que buena parte de las transacciones en divisas en nuestro país se realizan en efectivo, sobre todo tal vez en el interior del país, donde la penetración de plataformas digitales no es tan amplia como pudiéramos ver en las principales ciudades del país. Correcto. Bueno, en primer lugar, ¿okay?, el proyecto no emite todavía normas de publicidad con respecto a que los establecimientos y los contribuyentes puedan saber en qué caso configuran el impuesto. Y te lo vamos a plantear un ejemplo sencillo.
Lo conversábamos en el segmento anterior. Imaginemos que una persona va a un establecimiento y quiere hacer la compra de cualquier artículo. Y para la compra de ese artículo, pues nada más dispone de divisas en efectivo. ¿Ok? Una pregunta natural es saber cómo tendría en ese caso esa persona la facultad de saber si configura o no configura el impuesto por cuánto está pagando, ¿ok?, a un establecimiento, sin saber si ese establecimiento es o no contribuyente especial. Al día de hoy no existen normas, es decir, alguna publicidad sencilla donde de repente al ingresar a un establecimiento comercial pues se coloque un anuncio o de alguna forma se haga una notificación previa a la realización del pago de que esa persona que va a recibir el pago es contribuyente especial. Esa obligación o ese deber formal en cuanto a poder ayudar al contribuyente en saber si configura o no configura el impuesto, al día de hoy no existe. Entonces, al no existir, naturalmente lo que vemos que va a ocurrir y lo que se prevé que va a ocurrir es que haya un incremento en la informalidad de las transacciones, por una parte, y por otra parte genere un control fiscal o problemas de control fiscal para la administración tributaria. Eso en una primera instancia. Ahora, ¿qué capacidad tiene la administración tributaria para poder verificar esas transacciones dentro de los canales y vías de medios de pagos electrónicos? La realidad es que dentro de Venezuela existen las facultades de fiscalización y verificación que están establecidas en nuestra regulación, y ellos podrán intentar verificar qué operaciones han sido llevadas a cabo por allí. Esa es una realidad. Que lo estén haciendo el día de hoy, no tenemos conocimiento de que lo estén haciendo el día de hoy, pero la facultad existe. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando los mecanismos digitales que se utilizan no son dentro de Venezuela? ¿Okay? Sabemos que en Venezuela también están operando muchos sistemas digitales, tales como de repente el CEL o CELE, como se le conoce en Venezuela, el RTM o el mismo PayPal. ¿Okay? Son todos mecanismos de pagos digitales, ¿okay?, que no están domiciliados en Venezuela, pero que tienen usuarios dentro de Venezuela. ¿Okay? Entonces, la capacidad y alcance que pueda tener la administración tributaria de fiscalizar esas operaciones, nosotros lo vemos virtualmente al día de hoy como inexistente. En la práctica, tienen facultad de hacerlo, pero realmente cómo van a llegar a pedir la fiscalización ante esas nuevas plataformas digitales y que esas nuevas plataformas digitales les den respuesta y obligados a hacerlo, no lo están. Bien, Fernando, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos para darnos tu visión respecto al tema de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. A ustedes también gracias y, por supuesto, recuerden que esta entrevista también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. Fernando Ríos Morillo es abogado, especialista en Derecho Financiero, nuestro segundo invitado esta tarde, miércoles 2 de marzo, y con esto vamos a poner punto final a nuestro espacio. Nos reencontramos mañana nuevamente a la 1 de la tarde. Recuerden nuestras redes sociales, @encontextopisoy, @Carlos Peñalosa.